Muy buenas tardes. Queremos agradecer tanto a la doctora Alicia Inciarte, quien me acompaña en este foro, a la Universidad del Zulia a través de su vicerrectorado académico, por invitarnos a compartir este foro que trata sobre la situación actual de Venezuela y su impacto económico, político y social en América Latina desde una dimensión socioeducativa. Agradecemos especialmente a la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia, porque siempre nos ha abierto los espacios para compartir este tipo de experiencia y para fortalecer lo que es el proceso de investigación desde la formación tanto de pregrado como de posgrado. En la tarde de hoy nos hemos reunido para compartir, a partir de lo que ha sido nuestra experiencia, los principales elementos que nos llevan a puntualizar la influencia o el impacto que ha tenido el proceso de migración venezolana en otros países de América Latina, específicamente desde la dimensión socioeducativa. Compartiremos en esta tarde algunos indicadores sociales, algunos indicadores educativos. Conceptualizaremos y describiremos cómo se ha dado el proceso de migración venezolana desde nuestra percepción y desde algunos referentes que estamos considerando en la presentación, y por supuesto las principales implicaciones que este proceso ha tenido para los países de la región. Específicamente tomamos como referencia algunos resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID 2017 y del Centro de Desarrollo, donde nos resaltan cuáles son aquellos índices que están determinando cómo se ha dado la evolución del proceso migratorio en Venezuela. Es importante señalar que estos índices están reflejados hasta el año 2017 y nosotros le hemos venido haciendo seguimiento a la situación, destacando un incremento significativo en lo que es el éxodo de venezolanos, entendiendo los diferentes perfiles desde el punto de vista personal, también como los de perfiles asociados a los procesos de formación, es decir, cuáles son los niveles de formación que tienen los migrantes venezolanos y cómo estos perfiles han afectado o están incidiendo en los procesos de desarrollo de la región en América Latina, pero sobre todo nosotros nos vamos a enfocar en lo que son indicadores de carácter socioeducativo. Necesariamente para conceptualizar los indicadores de carácter socioeducativo, es decir, las implicaciones que se tiene en el aspecto social y en el aspecto educativo, es importante considerar a partir del nivel socioeconómico, por cuanto se considera la premisa de que el crecimiento y desarrollo económico de las regiones necesariamente influencia los demás componentes del sistema social y por tanto afecta de forma positiva o de forma negativa lo que puede ser el comportamiento tanto del sistema educativo como de los diferentes sistemas que forman parte de nuestra sociedad. Acá en esta diapositiva nosotros podemos observar cuál ha sido realmente la contribución de los tamaños poblacionales a la pobreza total. Podemos destacar que si comparamos lo que ha sido un poco la evolución del comportamiento de estos indicadores en el ámbito del territorio venezolano, se observan allí importantes elementos como por ejemplo el desarrollo territorial, que se puede evidenciar en una desigualdad entre regiones que estaban superpobladas tradicionalmente y lo que son otras regiones que son más ubicadas hacia la provincia y algunas regiones también del medio rural. Entonces, en esta diapositiva lo que se observa de manera, digamos, bastante rápida es cómo se pueden comparar la desigualdad territorial entre las diferentes regiones y localidades de Venezuela, de manera tal que se podía hablar de que se han dado zonas
de superpoblación y otras zonas que aun cuando tienen una extensión territorial bastante amplia, sin embargo, la distribución poblacional no se corresponde con los espacios territoriales. Ese, digamos, era como una situación recurrente en lo que es el aspecto del desarrollo territorial del país. Es importante entonces, a raíz de lo que venimos planteando, cómo se ha dado la distribución territorial de la población en correspondencia con lo que es el espacio físico geográfico. Esto se suma o se adiciona a lo que ha sido la política gubernamental del Estado venezolano en relación a cómo conciben los procesos de desarrollo del país. Vemos entonces que en los últimos periodos de gobierno se crean lo que son las misiones, entendiendo las misiones como unos programas direccionados o por lo menos en la concepción normativa que lo sustenta, unos programas direccionados a atender a zonas vulnerables o a los diferentes sectores de la población que adolecen de lo que son, digamos, los beneficios prioritarios para optar a lo que son mejores condiciones de vida. Entonces esa es la concepción que se plantea de lo que son las misiones del Estado venezolano, que posteriormente pues dan lugar a otros programas sociales en el marco de lo que es la política del Estado venezolano en los últimos periodos. Vemos acá entonces cómo las misiones desde su génesis y evolución llegan a alcanzar un estado tal que reflejan unos indicadores, pero que posteriormente estas misiones dan paso a unos nuevos programas sociales, más que todo de carácter alimentario, por ejemplo, como es los denominados comités de abastecimiento popular, y también las misiones dan paso a nuevos programas de orden no solo educativo y propiamente social, sino también dan lugar a programas direccionados a prestación de servicios de salud. Sin embargo, existe una situación que se puede plantear como recurrente y que nos cuestionamos hasta qué punto la política del Estado venezolano, las políticas sociales realmente condujeron a que las poblaciones pudieran alcanzar mayores niveles de desarrollo. Una comparación entre los indicadores planteados y lo que realmente existe como evidencia en el plano del desarrollo social es que dista lo que son los resultados de la política gubernamental para la atención a las poblaciones más vulnerables con relación a los resultados que se evidencian sobre todo en los dos últimos años. En relación con los programas referidos a la alimentación, como estábamos señalando en la diapositiva anterior, la encuesta de calidad de vida se cuestiona acerca de si el ingreso familiar, por ejemplo, es suficiente para la adquisición de alimentos dentro y fuera del hogar. Estos resultados, que insisto, son los que se tienen más actualizados, realmente muestran una disparidad significativa entre lo que son los ingresos que recibe cada uno de los venezolanos por que estén ubicados sobre todo en la trama formal de la economía y lo que realmente son sus condiciones y calidad de vida. Esta situación, aun cuando no disponemos de registros que así lo certifiquen o lo validen, se ha ido acrecentando la disparidad y cada vez se torna más difícil el acceso del venezolano a lo que son los insumos, los alimentos básicos que le podrían definir que tengan una calidad de vida óptima o que por lo menos estén en estados de nutrición que les permitan formar parte de lo que es una calidad de vida óptima. La misma encuesta cuestiona acerca de si los individuos han conseguido alimentos para comprar y cuál es acerca del poder adquisitivo. Nosotros vemos una correspondencia directa, por supuesto es lógico, entre cuál es la capacidad adquisitiva del venezolano en relación con lo que es el proceso de alimentación del cual ellos participan. En cuanto al ámbito de la salud, también destacábamos que la génesis y evolución y el estado actual asociado a lo que es la política del Estado venezolano para la atención, sobre todo primaria de salud, ha venido caracterizándose por
la posibilidad, o se plantea desde la parte normativa, la posibilidad que los diferentes sectores tengan acceso a la atención primaria de salud. Sin embargo, aun cuando esto se ha declarado, vemos que se ha incrementado, por ejemplo, de manera significativa lo que es el porcentaje de ciudadanos que pueden acceder a servicios de salud privada, que en cierta forma son los que garantizaban, digamos, un estado más aproximado a lo que es un estado óptimo de salud, en el entendido de que estamos planteando que la situación referida, por ejemplo, a la salud en los hospitales públicos o en las misiones, aun cuando las misiones tienden a desaparecer en cuanto a la atención, digamos, de los programas de salud, sí se ha afectado considerablemente la atención a la población, indistintamente de que sean poblaciones más vulnerables. Sí existe una tendencia generalizada, y es a que los sectores el proceso de acceso a la salud se torna cada vez más complejo. En cuanto al empleo, que es otra de las variables que trabaja la encuesta relacionada a calidad de vida y los informes de los cuales estamos partiendo, consideran, entre otros referentes, lo que es la población económicamente activa. Plantea, digamos, la encuesta en primer término, cómo distribuir la población de acuerdo a si es una población realmente económicamente activa, en el entendido de cuáles son los grupos etarios que están definiendo la participación de los individuos en el proceso de inserción en los mercados de trabajo. Por supuesto, esto parte de relacionar lo que son los mercados de trabajo formales como también lo que es la economía informal. Si a esto se asocia lo que es el porcentaje de población que está desocupada, es decir, la tasa de desocupación tiende a incrementarse, y también nosotros dentro de esa tasa de desocupación consideramos pues o partimos de lo que es la población cesante. Y por supuesto la población que se considera inactiva, asociada a quienes son aquellos miembros de la comunidad venezolana que no están o que no forman parte de los mercados de trabajo formales, sino que están desarrollando otro tipo de actividad, como por ejemplo el sector estudiantil. Otros indicadores que se reflejan de lo que hemos conversado tiene que ver con la tasa de desocupación global, que para 2017 se planteaba desde el 47%, un 69% vemos que los desocupados están en edades relativamente jóvenes, igualmente un 82% aproximadamente perciben ingresos por debajo del salario mínimo, y un 48% ocupados en empresas de menos de 5 empleados. Estas cifras resultan un poco alarmantes si vemos que para ese momento, estamos hablando de 2 años atrás, ya eran cifras preocupantes. La evidencia o la situación que uno puede observar o que uno puede percibir a raíz de lo que son las rutinas y la vivencia diaria del venezolano es que estas cifras tienden a ser más complejas y más difíciles, en cuanto a que se han incrementado, podríamos inferir que se han incrementado significativamente lo que es las tasas de desocupación, y también lo que es la correspondencia entre el salario que recibe el venezolano y la forma como accede a los diferentes servicios. Igualmente, en esta diapositiva señalamos algunos aspectos importantes o que conclusivos, como por ejemplo que se sigue deteriorando la situación laboral del venezolano, que existen problemas ya más de orden estructural y que trascienden pues lo que es la propia dinámica de los mercados de trabajo, y que también se plantea que tanto los procesos de inserción a la economía informal o a todo lo que tiene que ver con mercados de trabajo bien establecidos resultan poco atractivos para el venezolano y pierden el interés en la medida en que los ingresos que pueden recibir por estar integrados a los mercados de trabajo resultan insuficientes para cubrir lo que son las necesidades básicas. Eso conduce, por ejemplo, por un lado, a que muchos venezolanos hayan optado por emigrar a otros países, y por supuesto esta situación está afectando
lo que son los procesos económicos y desarrollo en los demás países de América Latina, si se parte de la premisa de que estos países no tenían una estructura de sustentabilidad claramente definida para recibir lo que es la gran cantidad de migrantes venezolanos, sobre todo cuando vienen asociados a diferentes perfiles. Hay perfiles profesionales que van de la mano de las personas que migran, pero también hay personas que no tienen procesos formativos básicos, y todo esto de una u otra forma afecta a los países de la región. Todo eso se lo conversará la doctora Alicia. Igualmente, otro aspecto importante tiene que ver con la seguridad ciudadana, es decir, la manera como el Estado venezolano garantiza lo que es el acceso o más que el acceso, garantiza la seguridad en, digamos, ya más bien desde el punto de vista de la seguridad social asociada a lo que son los índices delictivos, y en la manera como el Estado garantiza lo que son sus programas para atender los diferentes sectores sociales. Existe acá, por ejemplo, de acuerdo a la encuesta nacional de condiciones de vida, la situación de violencia en el país se ha tornado más compleja, si lo vemos asociado fundamentalmente a lo que es precisamente los indicadores sociales que antes referíamos, porque se podría inferir o se supone que todas estas situaciones de desempleo, de economía informal, de no correspondencia entre lo que es realmente el poder adquisitivo del venezolano y la satisfacción de sus necesidades básicas, lleva a incrementar los índices delictivos y lleva a generar espacios de violencia entre los diferentes sectores de la sociedad venezolana. En este orden, continuamos entonces con lo que es el impacto, fundamentalmente ya refiriéndonos al sector educativo, a la dimensión educativa, que va a estar a cargo de mi compañera, la doctora Alicia Inciarte. Buenas tardes, estoy muy complacida de estar participando en este foro, parte de las jornadas de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia, en esta oportunidad dedicadas a nuestra amiga Hazel Anderson, muy admirada y muy merecido porque ha sido una impulsora de la investigación estudiantil. Voy a continuar la presentación que ha venido haciendo el profesor Freddy Marín, con quien comparto el tema en este foro, que es el desarrollo político, económico y social de Venezuela y el impacto que ha tenido en algunos países de América Latina. Probablemente muchos de los ejemplos que vamos a colocar son de Colombia, porque es el país donde nos encontramos. Sin embargo, nuestro empeño, nuestro corazón y nuestra decisión están con Venezuela, nuestro país, y nuestra alma mater, la Universidad del Zulia. En cuanto a educación, vamos a traer algunos indicadores que nos han parecido resaltantes de la situación que vive el país. Uno de ellos es cómo el acceso a la educación de los jóvenes que están en edad de formación, pero también de ingresar al campo de trabajo, ha venido disminuyendo drásticamente. Por ejemplo, en el 2017 hubo una disminución del 38% de los jóvenes que pudieron accesar a la educación en esa edad comprendida entre 18 y 24 años. Es decir, la población en Venezuela de esta etapa de edad es de 4.241.000. Sin embargo, hay 2.500.000 que no están recibiendo formación. Y de este grupo de los 4 millones, se espera que se gradúen 400.000 si la situación pues se da favorecedora para que ellos puedan culminar su estudio. Otro indicador que nos parece importante resaltar son las inequidades sociales que se dan desde la educación. Por ejemplo, se ha encontrado que las brechas se han acentuado en cuanto a la asistencia escolar en relación con el nivel socioeconómico. Aquí vemos los cuartiles. El cuartil 5, por supuesto, es el cuartil que tiene mayores posibilidades, y el cuartil 1 es el cuartil más pobre. Vemos cómo, de acuerdo a las edades, siempre el cuartil que tiene más posibilidades socioeconómicas, por supuesto, tiene más acceso a la educación. Pero nos llama la atención cómo en las edades de 18 a 24 años la diferencia es muy grande entre el cuartil 1 y cuartil 5, y además se van acentuando a medida que los años van pasando. Uno de los cuartiles que se ha mantenido estable
es el cuartil de los niños de 6 a 11 años y es porque es una edad crucial en la formación. Sin embargo, todas las otras etapas de desarrollo de los jóvenes, de niños y jóvenes en Venezuela se ha visto afectada con la situación. Por ejemplo, de 6 a 11 años se reduce la brecha de asistencia escolar porque aumenta la cobertura de los más pobres con las misiones. Sin embargo, de 12 a 17 se reduce drásticamente esa cobertura y lo más grave nos parece a nosotros es la brecha que hay en los jóvenes de 18 a 24 años. Con respecto a los factores que inciden de por qué los niños y jóvenes no van a la escuela o se retiran del sistema escolar, terminan desertando, casi la mitad, además, lo más grave además que no solo que dejan de asistir, que desertan, sino que de los que asisten tienen una frecuencia muy irregular. Dejan de asistir con mucha frecuencia a la escuela por varias razones. Una de ellas dice que es por falta de comida en el hogar, porque no se da servicio de comida en el centro escolar, porque no hay agua u otros servicios públicos, por falta de transporte, porque hay manifestaciones y movilizaciones que impiden su desplazamiento hasta la escuela. Esto pues agrava la situación cuando vemos que precisamente son las clases más pobres los que asisten con más irregularidad o los que más desertan en la escuela. Con respecto a las reacciones que han tenido algunos países a la respuesta de la llegada de niños y jóvenes al país, tenemos como ejemplo aquí a Colombia. Colombia ha tenido una incidencia de niños y jóvenes venezolanos en el sistema educativo bastante considerable. Para abril, en cada aula de clase de Colombia había un promedio de 3 estudiantes venezolanos, muchos de ellos llegaban aquí sin documentos, sin embargo eran incluidos en las escuelas y en el sistema escolar, por lo menos de manera transitoria hasta que sus papeles pudieran resolverse. Sin embargo, Colombia dio una respuesta importante y acaba de aprobar un decreto, que es el decreto del 16, la circular 16 del 10 de abril del 2018, donde plantea un instructivo para la atención de niños venezolanos. Dice que al llegar el niño debe aceptarlo en la escuela, registrarlo en Migración Colombia, registrarlo en el Sistema Nacional de Matrícula del Sistema Educativo Colombiano, promover estrategias de permanencia, garantizarle transporte, alimentación escolar. Si tiene documentos, hacerle todo el proceso legal para convalidarlo y si no tiene documentos, abrir un proceso de convalidación gratuita, todo ello para favorecer que el niño pueda ingresar y permanecer en el sistema educativo. Respuestas como esta también se han dado en otros países. Con respecto a la educación superior, que es un caso especial porque también se ha visto muy afectada, vamos a tomar datos del informe nacional de Colombia que elaboró el profesor Luis Enrique Orozco Silva y del informe nacional de SINDA de Venezuela que elaboró la profesora María Cristina Parra y el profesor Luis Torres Núñez. En este informe nos dan las condiciones generales de la educación superior en todos los países de América Latina. Vamos a comparar Colombia con Venezuela. Nosotros podemos ver cómo en Colombia ha habido una tendencia de crecimiento del sistema de educación superior sostenida desde el 2010 hasta el 2014, que son los datos que registra el informe SINDA. Sin embargo, en Venezuela hemos visto cómo la educación ha tenido un retroceso en cuanto a cobertura y se ha disminuido la atención también desde el punto de vista de las instituciones privadas. Se puede observar en Colombia un crecimiento de los indicadores favorecedores de la educación superior de atención en cuanto a matrículas, egresados, empleabilidad y un descenso en Venezuela. Con respecto a cómo se ha comportado la emigración, es decir, los que vienen de Venezuela para Colombia, y la inmigración, es decir, los que están aquí en Colombia, podemos observar que según estimaciones de las Naciones Unidas, para el 2015 se suponía que había 606.000 venezolanos en el exterior. Sin embargo, hoy se está hablando de 3 a 4 millones de venezolanos en el exterior. Esto es bastante grave porque quiere decir que el 12% de la población venezolana se encuentra fuera del país.
Para hacernos una idea, queremos representar esa magnitud, imaginarnos que toda la ciudad de Caracas, todos los habitantes de la ciudad de Caracas, es decir, 4 millones de habitantes, están fuera del país. Esto se refleja en cómo se ha dado este proceso durante los últimos años. Se ve como desde el 1990 el venezolano prefería quedarse en el país porque había unas condiciones que le permitían una calidad de vida. Sin embargo, en los últimos 5 años se ha visto un aumento masivo de la emigración. Fíjense cómo en el 2015, 2016, 2017, pues el cambio ha sido bastante notorio. Casi el 80% de la emigración reciente de Venezuela ha salido básicamente en el año 2016 y 2017. Ahora, ¿cómo se comporta esto? ¿A qué países va el venezolano? Fíjense que hay una barra de un color café más claro y un color café más oscuro. El color café más claro se refiere hasta el año 2015 y el café más oscuro se refiere del 2015 para acá. Y se ha visto un cambio importante. Por ejemplo, los principales países donde va el venezolano es Argentina, Perú, Chile, Colombia, Panamá, España y Estados Unidos. Sin embargo, ha habido un cambio importante. Colombia, por supuesto, es la que tiene una mayor incidencia por la proximidad en la frontera, por la similitud cultural, por la apertura que ha tenido el país con el venezolano, pero ha habido cambios importantes, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, que son las últimas 2 grupos de barra, cómo las políticas de esos países han hecho que se revierta la proporción. Y entonces de una migración muy grande que había se ha ido reduciendo porque las políticas han impedido que los venezolanos lleguen con más facilidad a esos países. En cuanto al porcentaje de por qué los venezolanos emigran, ¿cuáles son las razones? Principalmente dicen que es por problemas de inseguridad, problemas de violencia y porque salieron a buscar un trabajo y lo consiguieron. Fíjense que la mayoría, un 67% de los que emigran dicen salí porque quería trabajo, fui a otro país, lo conseguí y me quedé. La siguiente. En cuanto a las olas migratorias que han venido, por ejemplo, a Colombia, ¿sí? ¿Cómo han sido los grupos que han venido a Colombia y cómo se han comportado durante el tiempo? Hubo una primera ola migratoria que se dio en los 2013, 2014, que fueron empresas que vinieron de Venezuela y se establecieron en Colombia. Aquí tenemos casos como empresas muy importantes que tenían gran parte de la fuerza laboral venezolana y están aquí en Colombia y se han expandido por el país. Una segunda ola de profesionales y técnicos, es decir, personas del área petrolera, educativa, científicos, empresarios que vinieron, consiguieron trabajo y aquí se pudieron desarrollar en el campo laboral y poner al servicio del desarrollo su talento y su formación. Pero hay una tercera ola de migrantes, que lo podemos llamar mixta, que tienen distintas características. Por ejemplo, hay uno de esos migrantes que son permanentes, es decir, que eran personas que tienen algún origen colombiano, que vivían en Venezuela durante años y hoy se vinieron para vivir definitivamente aquí y cuando vinieron se trajeron a toda su familia. Hay otro tipo de migración que es la que llamamos migración pendular. Entra a Colombia y sale, así como entra a Brasil y sale. Viene por motivos de salud, de alimentación, de comercio informal. Esta es una migración que mueve un proceso económico, social, en algunos casos dramático, porque para obtener esos servicios de salud, para hacer las compras de alimentos y de otros enseres, pues pasan una situación bastante precaria en la frontera. Y por último hay lo que se llama la migración forzada, es decir, aquellos que han tenido que salir por persecución, por extorsión, porque no tenían que comer y porque salen a buscar por lo menos una subsistencia básica. Estas características que tienen esos inmigrantes que llegan a los países, ya estas sí son datos que aplican a todos los países de América Latina. En primer lugar, hay un predominio del sexo masculino, es decir, un 50% con respecto a un 49%. Se trata de una población eminentemente en edad para trabajar. Es decir, la mayoría sale porque tiene capacidad para asumir trabajos que implican fuerza, que implican formación.
La razón para emigrar, como decíamos en la imagen anterior, es que vienen a buscar trabajo. El perfil es relativamente calificado. Si se considera que casi la mitad de los emigrantes reportados han alcanzado la enseñanza universitaria, es decir, la mitad de los emigrantes venezolanos que llegan a los países latinoamericanos ya son profesionales. Un tercio de la población emigrante alcanzó el bachillerato o no lo completó. Esfuerzos serios para dimensionar y caracterizar los movimientos migratorios establecen las potencialidades, condiciones de vulnerabilidad y las necesidades de protección especial para el emigrante, y esto se ha visto en la reacción que han tenido en los últimos meses algunos organismos internacionales. Ahora, ¿qué impacto tiene el inmigrante? Es decir, aquella persona que llega a un país, ¿qué efectos tiene en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile? Primero, hay un talento compartido, un talento profesional, un talento científico, un talento humano compartido. Pero, sin embargo, demanda servicios y otros beneficios ciudadanos que son una carga para el país. En el caso de Colombia, principalmente, cada colombiano que fue regresa hoy con una cantidad importante de personas y viene a reclamar su seguridad social y los beneficios que como ciudadano colombiano tiene, y eso es una carga importante para este país que no estaba preparado para recibir el contingente de colombianos que han regresado a su tierra. Además, muchos de estos inmigrantes van a engrosar los espacios vulnerables y eso ha generado problemas de delincuencia, de baja calidad de vida. Ahora, ¿qué impacto tiene desde el punto de vista de inmigrante? Es decir, para Venezuela, ¿qué efectos tiene, qué impacto tiene para Venezuela? Y eso nos toca muy de cerca. Yo sé que todos los que están allí van a compartir con nosotros que es una situación dolorosa, preocupante. Bueno, primero la separación familiar. Las familias se están desmembrando. Segundo, hay una fuga de talento, una pérdida de capital laboral, científico, intelectual, profesional, que es dramático. Hay conflictos personales y grupales porque aun siendo la misma América Latina, pues hay diferencias culturales y la nostalgia nos afecta, es natural, y eso pues genera conflicto. Y por último, una de las cosas también muy dramáticas que nos preocupa, y a esos jóvenes que están hoy en esa jornada de investigación estudiantil, pues hacemos un llamado al desarraigo de los jóvenes que salen a trabajar o a formarse en otros países y probablemente no regresen. Hasta aquí nuestra presentación. Estamos abiertos para que nos hagan preguntas a través de nuestros correos, que los vamos a hacer llegar a través de la organización, pero no quiero cerrar sin darles las gracias en nombre del profesor Freddy Marín y de mi persona por tener esta oportunidad de interactuar con nuestra universidad, nuestra comunidad y nuestro país.